vámonos inmediatamente a París. Qué lindo, ¿no? Nos encantaría llevarlos a todos ustedes a París, no es posible, pero a través de la línea telefónica llegamos a París, donde nos contesta amablemente el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, el representante del Perú en la UNESCO y ex canciller del Perú. Señor embajador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, en Lima. Bien, ya. Buenas tardes aquí en Bordeaux. En realidad yo estoy en este momento en Bordeaux. El alcalde de Bordeaux, Alain Juppé, sido primer ministro de Francia, me ha invitado a dar el día de hoy una conferencia sobre el patrimonio mundial y el centro histórico de Lima. Ah, caracho. Así que en unas horas más estaré en esta reflexión sobre el valor del centro histórico de Lima como patrimonio mundial de la humanidad. Bueno, acabo de tener una conversación con, usted sabe, el diputado Jorge Tarut, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, y ha lanzado, como es normal, porque así es el diputado Jorge Tarut, algunas ideas muy particulares, ¿no es cierto?, sobre el fallo. La primera es que, bueno, que el Perú ya conoce parte del fallo. Eso es, creo yo, absolutamente imposible, pero sería bueno que en su experiencia profesional ilustre a los peruanos de por qué es imposible que una de las partes conozca un adelanto del fallo. Bueno, es tan imposible como que un fallo de la Corte Suprema sea conocida por una de las partes litigantes antes de que la Corte Suprema del Perú o Chile emitan el fallo. En la naturaleza de la función jurisdiccional y judicial está la reserva del fallo. Y en el caso de la Corte Internacional de Justicia, que es el Tribunal de Justicia Internacional, el sistema de las Naciones Unidas, pues esto es una norma pétrea, es imposible que ninguna de las partes. Pero además eso es bueno que lo sepa la población en un acto de mucha transparencia. Tenemos problemas con la comunicación. Bordeaux está un poco lejos, ¿no? Pero se nos está cortando la llamada con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Lo que él les explicaba es lo mismo que yo trataba de explicarle al senador Jorge Tarut. Es imposible que la Corte Internacional de Justicia filtre pues información, ¿no? O sea, acá no hay actos pues de espionaje. Es una corte muy seria, tiene 70 años funcionando, tiene 157 casos resueltos, nada más. O sea, no es que resuelva así millones de... No. Se llega con mucha dificultad y con un caso sólido, si no, no puedes llegar. Entonces es muy difícil, ¿no es cierto?, que esto suceda de la manera en que el diputado Tarut sospecha. Lo que yo le decía es que el Perú tiene un caso sólido. Entonces, y él mismo lo reconoció al principio, Chile no tiene nada más que perder en este caso. Porque lo que el Perú reclama, ¿no es cierto?, no afecta en nada la soberanía marítima del Perú hoy. No, lo que tiene hoy no lo va a perder. En cambio, Chile, cualquier cosa que la Corte nos conceda ya es una pérdida. Lo menor que podría pasar para Chile es que se reconozca que el triángulo exterior le pertenece al Perú por proyección de sus aguas, ¿no es cierto? Ya. Y eso hoy día Chile no lo reclama, por lo menos no físicamente. La otra cosa que podría ser también pérdida para Chile, pero que responde a un tratado terrestre, que es el Tratado de 1929, es que el inicio de la frontera marítima es en el punto Concordia, en la orilla del mar, y no en el hito 1, ¿no es cierto?, como reclama Chile, haciendo que el Perú pierda un triangulito terrestre de 30.000 metros, pero que proyectado sobre el mar, pues es inmenso, ¿no es cierto? Entonces, ese segundo punto, en esos dos puntos yo creo que el Perú tiene una gran tranquilidad, porque hayan o no hayan tratados, digamos, para el Perú eso es, creo, más o menos fácil de ganar. La discusión es la de fondo. ¿Tenemos un tratado de límites con Chile, de límites marítimos? La posición peruana es que no lo tenemos, que jamás se ha formalizado tal instrumento, que tal instrumento no puede ser una declaración conjunta de 3 países, porque además los tratados de límites son bilaterales por definición, ni tampoco puede ser un decreto supremo unilateral peruano, donde Chile no participa, y que además se refiere a un aspecto absolutamente puntual, el paso inocente de naves de pequeño porte que se pierden en alta mar, ¿no? Eso es todo. Entonces, eso no es un tratado de límites para el Perú. Los precedentes en la jurisprudencia nos favorecen porque cuando no hay un tratado de límites, la Corte utiliza, ¿no es cierto?, los espacios definidos en la Convención del Mar.
¿Y cuáles son esos pasos definidos? Que cuando hay una superposición de áreas en la proyección de las 200 millas, se tiene que tomar la línea equidistante. Eso es lo que el Perú está solicitando. En la parte ya de la superposición de las aguas es donde las voces más expertas en el Perú dicen que la Corte puede ser muy creativa y utilizando los espacios de exactamente la Convención del Mar, pues delimitar áreas distintas para las primeras 12 millas, para las siguientes 188 millas, que establezcan líneas que no necesariamente son rectas, sino curvas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está en discusión, digamos, ¿no? La tesis del señor Tarut de ir a un plebiscito en Chile para ejecutar el fallo no tiene, en el derecho internacional por lo menos, tal vez en su legislación interna sí, pero no hay ningún asidero en el derecho internacional. Estamos nuevamente con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Embajador, muchas gracias. Bordeaux está un poco lejos. Se nos Ahora creo que ha mejorado muchísimo la comunicación. Así es, estaba explicándole al público peruano estas conversaciones que he tenido. No hay ninguna filtración posible, eso lo sabemos en el Perú, pero el punto central de la posición peruana es que no hay tratados de límites marítimos con Chile. Y Chile insiste en que sí hay tratados de límites marítimos. No lo ha dicho solo el diputado Tarut, que puede ser considerado marginal, lo dijo la señora Bachelet. Es decir, nosotros esperamos un fallo arreglado a derecho. Eso quiere decir que tienen que reconocer que los decretos firmados en el 54 y en el 56 son tratados. Esa es una posición bien dura, porque el Perú sostiene que no lo son. Rosa María, creo que es una cuestión de interpretación. Si uno toma con tranquilidad y literalmente lo que dijo la presidenta Bachelet es que el fallo tiene que ser ajustado a derecho. Evidentemente que el fallo no solamente es ajustado a derecho, sino es de puro derecho. Esa es la misma posición del Perú. ¿De qué derecho? Evidentemente el fallo no se va a ajustar al derecho interno peruano ni al derecho interno chileno. El fallo es una sentencia de puro derecho internacional. Y eso es lo que el Perú ha demandado a la Corte. Entonces, que el fallo es de puro derecho, que no es un fallo salomónico, que no es un fallo que va a distribuir un poco para cada una de las dos partes bajo un criterio de equidad ex aequo bono, eso es correcto. Y justamente la posición del Perú se funda en esa determinación. Como no existe un límite marítimo pactado, consideramos que debe aplicarse el derecho internacional, y en esos casos el derecho internacional manda a dividir la proyección de mar superpuesta de los dos países a través de una línea equidistante y teniendo en cuenta lo que se denominan circunstancias pertinentes, que son situaciones de hecho con un efecto jurídico. Entonces el suelo está parejo y todos estamos de acuerdo en que el fallo es y va a ser de puro derecho. Ahora, embajador, el señor Tarut dice que para un mejor cumplimiento de este fallo sería necesario un plebiscito interno en Chile, por ejemplo, ¿no? Lo cual es poco viable, ¿no? Y dentro del derecho internacional imposible. Esas son apreciaciones metajurídicas que están fuera de contexto. El fallo es como un fallo en el derecho interno de la Corte Suprema, ¿no es así? Claro. Si la Corte Suprema determina que la municipalidad de San Borja debe restituir determinado tipo de gravámenes, la municipalidad de San Borja o el ciudadano no pueden decir vamos a hacer un referéndum aquí en San Borja para ver si aceptamos o no el fallo. Esto para que el público lo entienda bastante bien. Gracias. De acuerdo al artículo 60 de los estatutos de la Corte, el fallo es definitivo e inapelable. Y de acuerdo a sus mismos estatutos, entra en vigor después de la lectura. El fallo no requiere ninguna medida de carácter legislativo ni de otra naturaleza interna para tener plena efectividad tanto en el Perú como en Chile. Las constituciones del Perú y Chile no establecen procedimientos de internamiento del derecho internacional de ninguna naturaleza. Los tratados internacionales, y a ese efecto el fallo de la Corte es una norma internacional,
se introduce en el derecho interno peruano y chileno conforme a sus dos constituciones de manera automática. Esto significa que después de leída la sentencia, todas las normas del derecho interno chileno y peruano que se opongan a la sentencia quedan derogadas. Entonces, el fallo no requiere de ninguna condición resolutoria interna para su vigencia. Ajá. Su vigencia es plena y absoluta, imperativa, luego de la lectura conforme a los propios estatutos de la Corte. Y esto los dos países ya lo han aceptado a través de su voluntad expresa y formal al someterse a la jurisdicción de la Corte. Claro, ahora, el señor Tarut, que debe representar tal vez una voz minoritaria, pero una voz al fin dentro del poder en Chile, señala que si el fallo es aberrante a derecho, no tendría por qué cumplirse, ¿no? Y esa es una calificación pues tremendamente subjetiva, ¿no? Porque si no me favorece... Bueno, yo creo que a estas afirmaciones no hay que darles ninguna importancia. En primer lugar, porque provienen de un representante que las emite a su entera responsabilidad. Y aquí en el Perú podríamos nosotros pedir la opinión a 100 personas que podrían decir cosas algo más inteligentes que las del señor Tarut, pero que tampoco representan pues una opinión jurídica y menos de carácter jurisdiccional, y tampoco representan la voz del Estado. El gobierno del Estado de Chile ha reiterado que va a acatar el fallo independientemente del contenido del fallo, y que eso además no es una expresión de voluntad, sino que es un acatamiento a una obligación ya adquirida con anterioridad. Quiere decir todo esto que el fallo es un fallo inapelable, es un fallo definitivo, la sentencia entra en vigor inmediatamente después de su lectura. Significa que una vez que la Corte le haya dicho al Perú y a Chile: estos son sus espacios marítimos en los cuales ustedes ejercen sus derechos de soberanía y jurisdicción, desde ese momento el Perú y Chile ejercen esos derechos. Eso es unilateral. Claro. Esto significa que las leyes peruanas o chilenas, después del fallo, son las que regulan todas las actividades en las zonas que le atribuye a la Corte como espacio marítimo soberano, es decir, la pesca, el paso inocente de los buques de guerra, etcétera. Todo pasará a regularse por las leyes internas peruanas o chilenas, según sea el caso. Bueno, en este contexto de dudas y de desconfianza, usted ya no está en el poder, ciertamente, pero es un embajador de prestigio. ¿Cuál debería ser el clima en el Perú? ¿Qué recomendaría, ¿no?, para esta situación de desconfianza? Presumo que mutua, pero en el caso del Perú, que es el que nos interesa en este momento, pues cada vez creciente, ¿no? Yo creo que debe ser de confianza y de prudencia y de responsabilidad, ¿no? Confianza, porque la posición jurídica del Perú tiene sólidos fundamentos, porque aún en los escenarios más onerosos o los peores escenarios para el Perú, yo creo que siempre el mapa variaría positivamente para el país. En segundo lugar, de responsabilidad, porque en realidad tampoco se puede predecir el futuro y tenemos que tener la cautela y la prudencia para esperar el 27 y ver las reacciones en los dos países. Y claro, como un deber ser, como un deseo, yo espero que el fallo sea una oportunidad para mejorar las relaciones y no para provocar tensiones. Así es. Ahora, hay también que hacer un trabajo post-falla. Efectivamente, la legislación interna se tiene que adecuar. De hecho, no de facto se adecua con el fallo. Pero... Sí, pero adicionalmente hay que hacer la arquitectura legal, pero eso es una cuestión de derecho interno ya de responsabilidad de cada país. Así es. Ahora, ¿firmar la Convención del Mar después de este fallo sería un imperativo, digamos, para el Perú? No, un imperativo no, porque cuando yo fui canciller y tomé la determinación de llevar el caso a la Corte, hubo muchas personas en el Perú que me dijeron: embajador, usted no puede llevar el caso a la Corte, así que no se firma la Convención del Mar. Y la firma de la Convención del Mar siempre ha sido un asunto controvertido en el país, pero técnicamente, desde el punto de vista jurídico, no era un requisito para llevar el caso a la Corte. Por eso yo decidí que el presidente Toledo llevara el caso a la Corte sin suscribir, sin adherir a la Convención del Mar. Entonces, la adhesión de la Convención del Mar tiene que ver con otros intereses, y yo creo que eso
no debería entrar en el debate nacional inmediatamente después de la sentencia, sino dejar un tiempo más de estabilidad en la nueva situación y en su momento pues afrontar positivamente esa decisión. Ahora, para el récord histórico, embajador, usted dice, cuando yo decidí llevar el caso a La Haya, y Alan García dice que su gobierno fue el que decidió llevar el caso a La Haya. Explíquenos la parte de la cronología histórica. Yo creo, Rosa María, que este no es el momento de entrar en esas discusiones porque requerimos de unidad nacional y porque finalmente, pues, a través de los tres gobiernos, el de Alejandro Toledo, Alan García y el presidente Humala, se ha consolidado una política de Estado. Pero la verdad tampoco puede ser soslayada ni negada, ¿no? Lo concreto es que durante la gestión del presidente Toledo y mi paso por la Cancillería, se decidió llevar al caso a la Corte. Se cumplieron todos los requisitos formales y jurídicos para que la demanda pueda ser presentada. Por ejemplo, la solicitud de la posibilidad de las negociaciones diplomáticas. Se sustanció la controversia a través del comunicado conjunto de Walker Rodríguez, se dio la ley de líneas de base, se reconoció la competencia obligatoria de la Corte, porque el Perú no había reconocido. Se identificó el Pacto de Bogotá, a través del cual Chile, el 48, también la había reconocido a efectos del diferendo marítimo con el Perú. Y luego se contrataron los abogados internacionales, se sustanció la posición peruana, se elaboró la demanda y el presidente Toledo no la presentó porque se le pidió que la dejase para el nuevo gobierno, teniendo en cuenta que era una decisión pues de un alto significado nacional. Yo creo que las objetividades son claras. El presidente Toledo tomó la decisión, su gobierno, yo como canciller, de llevar el caso a la Corte, se sustanció la oposición peruana y se dejó la demanda lista. El gobierno del presidente García presentó formalmente la demanda y tuvo a su cargo el trabajo importante de sustentar toda la fase escrita. Y al presidente Humala le ha correspondido la fase decisiva de la defensa oral y ahora la sentencia y la ejecución de la sentencia. En lenguaje más sencillo, el padre y la criatura ha sido el gobierno del presidente Toledo. Quien la bautizó sin confirmarla fue el gobierno del presidente García. Y quien le da la comunión es el gobierno del presidente Humala. Ya está, listo, con bautizo y con todo. Falta la confirmación. Muy bien, embajador, muchísimas gracias. Lo de la confirmación es porque al principio, pues, en el gobierno del presidente García se señaló de que no se iba a presentar la demanda. ¿No? ¿Sí? Así es, eso es verdad. Y luego, pues, hubo una rectificación, y yo siempre he señalado con mucha seriedad y con mucha honestidad que las rectificaciones son positivas. Y la rectificación de pasar, de negar la demanda a presentarla, fue positiva para el país, y ese es el gran aporte del gobierno del presidente García, que también hay que reconocer. Así es. Bueno, yo le agradezco muchísimo, embajador, ha sido un gusto tenerlo. Entiendo que en algunos momentos usted también ha sido parte del equipo, así que también hay que agradecerle, después de que termine todo esto, a todo el equipo, el enorme equipo de profesionales. Es un trabajo conjunto. Yo he sido miembro de la comisión consultiva en la fase escrita, abogado nacional en la fase oral. Estaré en la ceremonia de la Corte el 27 cuando se lea la sentencia. Qué bueno. Y bueno, yo creo que lo más importante y el mensaje que yo quiero dar, más allá de las paternidades, que es algo que la historia determinará, es que se trata de políticas de Estado. El Perú casi nunca ha tenido políticas de Estado en materia de relaciones internacionales. Este es un caso emblemático. 3 gobiernos que sucesivamente, con diversas responsabilidades, diversas actitudes, consolidan una posición nacional. La canciller Rivas, yo creo que en silencio, pero con mucha eficiencia, ha logrado articular una unidad nacional y una cohesión
nacional que no solamente compete a los líderes políticos. Hoy día ha habido una reunión con los expresidentes, están las fuerzas políticas comprometidas, los gobiernos regionales, que es bien importante ese enfoque descentralizado de la unidad nacional, y la población. Entonces, pensemos en políticas de Estado y no pensemos tanto en los protagonismos personales, independientemente de los que hayamos podido tener unos u otros. Así es. Bueno, felicitaciones entonces, aunque no tengamos el resultado todavía, por el trabajo realizado, que es un trabajo largo y que involucra a mucha gente durante mucho tiempo y en varios gobiernos. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, embajador, por haber estado con nosotros esta mañana. María. Y un éxito.